Supuestamente se aparece en los arroyos, en los ríos, en las presas, en los lugares donde hay agua. Es donde normalmente la han visto, a esta mentada ciguapa. No dan con ella porque ella al caminar va dejando las huellas al revés, porque supuestamente ella tiene sus pies volteados. No lo vas a poder detener ni aunque lo amarres. Déjalo que haga lo que quiera. Ojalá y se la tope, para que vea si es cierto o no es cierto. Esta mujer caminó hacia el agua como si fuera a ir a tomar agua. Se puso de rodillas y metió sus manos al agua. Una mujer sola en la madrugada, en un lugar así, al darse cuenta que hay un hombre, normalmente se asustaría, pero esta mujer no. Esta mujer no se sorprende, como si ya supiera que la estaban observando, como si ya supiera que este muchacho estaba ahí. Ahí estaba esa mujer cada vez más cerca, una mujer de tez morena, con su pelo muy largo, su rostro finito, un rostro muy hermoso, una mujer muy hermosa, sus ojos completamente negros, grandes. Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Soy su amigo Luis Carrillo y les doy la bienvenida a Relatos de Zaguán. Mi gente, pues hoy andamos acá por la presa de la Cuadrilla, en Tepetongo, Zacatecas. Y la intención, mi gente, es platicarles una historia y recorrer aquí sobre la cortina, mi gente, donde está el desagüe de la presa. Fíjense que a mí me llama mucho la atención porque se ve cómo deslava la piedra. Es pura piedra aquí, mi gente. Yo pienso que las corrientes cuando la presa se llena son muy fuertes porque está muy curioso aquí cómo están los arroyitos. Entonces voy a recorrer este espacio, mi gente, caminando hacia la presa y platicarles una historia que es muy famosa allá por República Dominicana. Fíjense, mi gente, que por aquellos rumbos hay una leyenda que es muy famosa. Vendría siendo como aquí en México la mujer cara de caballo o la Llorona. Es una de las leyendas más famosas, si no es que la más famosa. Allá por República Dominicana, mi gente, platican de un ser o una entidad o una energía que habita en los bosques, en las selvas, sobre todo donde hay agua. Donde hay agua supuestamente habita este ser. Vendría siendo una mujer o un ser que adopta la forma de una mujer. Supuestamente se aparece en los arroyos, en los ríos, en las presas, en los lugares donde hay agua. Es donde normalmente la han visto, a esta mentada ciguapa. Pero aquí la cosa es que se les aparece únicamente a los hombres. Por ahí los que la han visto la describen como una mujer muy hermosa, de piel morena, su pelo exageradamente largo, pero tiene una característica que ahí es donde la gente se da cuenta que no es una persona normal. Supuestamente la ciguapa tiene los pies al revés. Al revés. Supuestamente es por eso que los que la han ido a buscar o los que la han tratado de cazar, por así decirlo, no dan con ella porque ella al caminar va dejando las huellas al revés, porque supuestamente ella tiene sus pies volteados. Muchas personas aseguran haberla visto, pero a pesar de que es una leyenda muy famosa por aquellos rumbos, hay gente que no la cree, hay gente que simplemente lo ve como una leyenda y nada más. Ha habido el testimonio de algunas personas que la han visto y han vivido para contarlo. Y hay algunos otros casos en los que algunas personas aseguran que algunos de sus familiares han salido al bosque, a la selva, o que han ido a pescar, o simplemente han andado por los lugares donde supuestamente se ha visto la ciguapa y ya no han regresado. Sus familiares los han buscado por un largo tiempo y simplemente no dan con ellos. Entonces ellos dan por hecho que la ciguapa se los llevó. Entonces, mi gente, pues es una historia sobre un ser que, aunque se dice que no es maligno, un ser que no es malo, de todos modos le tienen mucho miedo, porque muchas personas, por ejemplo, los que la han visto y han sobrevivido, pues quedan marcados de por vida. Quedan marcados, ellos ya no quedan bien. Hace tiempo, en un pueblito de por allá de República Dominicana, se platicaba una historia en un lugar donde había habido muchos avistamientos de la ciguapa, muchas personas la habían visto. Había el testimonio de unas personas, era una familia, eran varios hermanos, y los papás siempre les hacían la advertencia que no salieran solos de noche, que no salieran hacia el bosque, que no fueran a ir hacia aquella presa donde ellos normalmente pescaban. Les pedían que por favor no lo hicieran porque eran fechas en las que la ciguapa se dejaba ver muy seguido. Todos estos hermanos eran creyentes de las historias que su papá les platicaba, menos el menor.
El menor de los hijos no creía. Para él era una simple leyenda que los papás les platicaban a los hijos para que no se salieran de noche, para asustarlos. Para él ese era el único motivo por el cual era tan famosa aquella leyenda. Entonces este hijo no hacía caso. Por lo regular, él recorría los lugares donde supuestamente se miraba y no le importaba, porque para él era una mentira. Para él simplemente era una historia de los viejitos y nada más, pero una historia inventada por el pueblo. Entonces a él no le importaba, él siempre recorría todos aquellos espacios y le gustaba mucho hacerlo de noche. También a manera de reto, como demostrándole a su papá que eso no era cierto, cómo iba a ser posible que él tanto tiempo andando de noche y nunca la había visto, nunca había salido. Hasta una noche en especial, que la luna alumbraba casi como si fuera de día. Había luna llena. Y era una luna muy grande que alumbraba perfectamente bien. Casi como si fuera alumbrado de la calle. Ese día, los ruidos que normalmente hacía el pueblo, los animales nocturnos como los búhos, como los grillos, pues no hacían ruido. Había un silencio muy extraño en todo el pueblo. Un silencio que les paralizaba el cuerpo. Les ponía los pelos de punta y se les venía a la mente luego aquella imagen de la ciguapa. La mamá le advirtió a sus hijos: ¿saben qué? Esta noche no quiero que salgan. Si tienen cosas que hacer, déjenlas para mañana, porque no quiero que salgan. Por favor, hijos míos, háganme caso. Este silencio no es normal. La ciguapa ya tiene algunas noches, ya tiene algunos años que no se aparece. Por aquí ya nadie ha dicho nada de que se haya visto. Pero ¿saben qué? Este silencio no me gusta nada. Las veces que se llegó a ver, las veces que se llegó a perder gente de aquí del pueblo, así se ponía la noche. La noche muy silencia. La luna muy grande que alumbraba bastante y hasta los animalitos nocturnos se fueron. Se fueron por miedo. Entonces les pido por favor que no salgan. Bueno, mamá, pero pues ¿a qué le tiene miedo? Pues no dice usted que es un ser que cuida los animalitos del bosque. No es un ser que usted dice que cuida, que no poden los árboles, que no los tumben, que no los talen. No dice usted que es un ser que cuida la naturaleza. Pues sí, mijo, pero también sé que se roba el alma de los hombres, sobre todo cuando la ven con morbo. Por favor, no salgan, mamá. Yo voy a ir a pescar. No, mijo, por favor no vayas, haz caso. Haz caso, por favor. Yo no creo en esas cosas, mamá. Así es que no se apure. El papá, el viejito, estaba escuchando a su hijo discutir con la mamá y le dijo: ¿sabes qué? Déjalo que haga lo que quiera. No va a creer hasta que no le toque verla. Ya tantas veces que he salido y yo nunca he visto nada. Mi hijo, entiende, déjalo, mujer. Déjalo que se vaya, no lo detengas. Déjalo, tú sabes que va a hacer lo que le dé su gana. En cuanto nos quedemos dormidos se va a ir, ya sabes cómo es. ¿Para qué estás peleando con él? No lo vas a poder detener ni aunque lo amarres. Déjalo que haga lo que quiera. Ojalá y se la tope, para que vea si es cierto o no es cierto. La señora pues entendió que en el fondo pues su marido tenía razón. La única forma de que él creyera pues era que la viera. Pero ella le pedía a Dios que no, porque había muchos casos de personas desaparecidas que se le atribuían pues a ella, a la ciguapa. Y algunos otros que la habían visto pues quedaban marcados de por vida. Resulta que este joven, era cierto lo que él decía, tenía intenciones de ir a pescar. Preparó su caña, se dispuso a salir a eso de las 11 de la noche de su casa y caminar hacia aquella laguna, hacia aquella presa, a pescar supuestamente. Pero él lo único que quería hacer era comprobarles que aquella historia era una mentira, era una historia inventada por la gente del pueblo. Se dirigió hacia allá y se dispuso a pescar. Ahí estuvo por un buen tiempo. Y él, a diferencia de lo que su mamá decía, pues sí, él sí estaba escuchando los animalitos del campo. Se escuchaban algunos pajaritos, se escuchaban los grillos, se escuchaban los búhos, los ruidos normales que hay en la noche.
Todo transcurría normal, todo completamente normal, hasta que de repente se soltó un aire helado que golpeaba las ramas de los árboles y las hacía zumbar. Un aire muy extraño, como de película de terror. Y de pronto aquel aire se detuvo y a él le recorrió un escalofrío por toda su espalda. Los animalitos se quedaron silencios, ya no se escuchaban ni los búhos ni los grillos. Y en ese momento, a pesar de haber luna llena, se puso muy oscuro ahí, en el lugar donde él estaba. Él pensó que muy probablemente las ramas de los árboles le cubrían la luz de la luna. Empezó a voltear hacia todos lados y se dio cuenta que estaba casi en completa oscuridad. El poner su mano enfrente de su cara era imposible poder verla. Cuando de repente mira de entre los árboles salir a una mujer con una piel morena. Pero extrañamente pareciera como si esa mujer tuviera su propia luz, porque en medio de aquella oscuridad era lo único que se podía ver. A esta mujer caminó hacia el agua, como si fuera a ir a tomar agua. Se puso de rodillas y metió sus manos al agua. Aparentemente él la miraba, pero ella a él no. Él la podía ver, pero ella ni siquiera le hacía caso, ni siquiera volteaba hacia él. Pareciera como si ella no se diera cuenta de su presencia. Era una mujer extremadamente hermosa, su piel morena, su pelo larguísimo, era una mujer muy bonita, sus ojos completamente negros pero hermosos. Él se quedó viéndola maravillado. Nunca había visto una mujer tan hermosa, jamás la había visto. Él en el fondo sabía que no era normal ver a una mujer a esas horas ahí, en medio de la nada. Esta mujer tenía rasgos indígenas, como si fuera una indita muy bonita, muy bonita. Solamente estaba cubierta con hojas de la cintura para abajo y de su pecho. Esta mujer era extremadamente hermosa. ¿Pero qué estaba haciendo una mujer sola ahí? Y a esas horas él sabía perfectamente que eso no era normal, que era lo que estaba pasando. Pero el morbo no lo dejaba en paz y decidió acercarse a ella. Ahí fue cuando esta mujer se puso de pie. Se puso de pie y volteó a verlo y caminó directamente hacia él. Y él también se dispuso a pararse y caminar hacia ella. Apenas estaba a punto de hablarle, preguntarle quién era y qué era lo que estaba haciendo ahí en ese lugar, cuando de repente esta mujer empezó a cantar una canción muy triste y a emitir unos sonidos como los de un ave, unos sonidos muy extraños, muy extraños. Él se dio cuenta en ese preciso momento que estaba ante la ciguapa, porque eso era lo que decían, que ella cantaba una canción muy triste, como si fuera en otro idioma, en otro dialecto. No se le entendía, pero era una canción muy triste, y cuando terminaba de cantar, emitía unos sonidos como si fuera un ave. Y esta mujer estaba diciendo exactamente eso. En ese momento a él se le paralizó el cuerpo, se le puso la piel chinita, los pelos se le pusieron de punta. Quiso salir corriendo de ese lugar, pero sus piernas no respondieron. No respondieron. Esta mujer se le acercó apenas a unos centímetros y él pudo ver aquellos ojos negros profundos, y no tenía nada más que los ojos negros. No tenía la parte blanca que normalmente tienen los ojos. Eran unos ojos completamente negros, profundos, como si no tuviera nada ahí. Aunque eran unos ojos hermosos, eran unos ojos muy extraños. En ese momento él trató de correr y no pudo. Una vez más hizo un intento y no pudo. De repente se empezó a sentir muy mareado y cayó desmayado. Afortunadamente cayó en el agua, y esto lo hizo reaccionar, levantarse y salir corriendo de ese lugar. Al llegar a su casa, sus papás estaban de pie, estaban levantados, no estaban tranquilos porque ellos tenían algún presentimiento de que algo muy malo iba a pasar. Ellos ya sabían. La mamá, al verlo entrar y ver su expresión en el rostro, se dio cuenta. ¿La viste, verdad, hijo mío? ¿La viste?
Él no dijo nada, simplemente corrió al baño y empezó a volver el estómago. Empezó a devolver el estómago, se enfermó de diarrea y tenía mucha calentura, cayó en fiebre, cayó en cama. Estuvo así por una semana. A la semana, cuando se pudo levantar de la cama, dijo: mamá, por poco y no la cuento. No lo puedo creer, mamá. Es cierto lo que tú dices. Le tocó comprobar de una manera muy fea que la historia de la ciguapa era real. Era real. Todos los hermanos sabían de esta historia. Todos creían en ella, pero él era el único que le había tocado verla. Nada más a él. Pasaron los años. Estos muchachos crecieron, ya todos estaban casados, tenían hijos. Y uno de los hijos de los hermanos mayores, el más chico de ese hermano, tampoco creía en aquella historia. Al igual que su tío en aquel tiempo, no creía en esa historia, tampoco él la creía. Él escuchaba las pláticas de los viejitos del pueblo, escuchaba las pláticas de su papá, de sus tíos, y para él simplemente era una leyenda. Al igual que su tío, pensaba exactamente igual. Él no creía en eso. Se llegó la fecha del día en el que su tío la vio, en esa temporadita en que la luna está llena y alumbra demasiado. Demasiado. Se llegó esa época, esa temporada. A partir de esa vez que el tío la vio, se siguió viendo cada año en la misma temporada. Y se llegó el tiempo. Los tíos le advertían a sus hijos y a sus amigos que ni se les fuera a ocurrir salir en esos días en la noche. Que no se les fuera a ocurrir. Pero este muchacho estaba convencido de que les iba a demostrar que lo que su tío vio en aquella ocasión fue alguna nativa, alguna indita de las que todavía vivía en aquellas épocas, allí en el pueblo. Y que simplemente se asustó al verla y se desmayó, y ya todo lo demás, pues él se lo imaginó. O bueno, eso era lo que él pensaba. Mi tío lo que vio fue una indita de las que vivían en aquel tiempo aquí en el rancho. Miró una indita y al verla pensó que era la ciguapa, se asustó y se desmayó, y ya todo lo demás se lo inventó. Seguramente, pues para que nosotros no vayamos. Mi tío se está inventando toda esa historia, se los voy a comprobar. Le dijo a su papá que él iba a salir, que tenía planeado salir a explorar, a ver si era cierto que se aparecía. Iba a ir a ese lugar donde su tío estuvo pescando en aquella ocasión, para ver si era cierto la historia. Su papá le pidió que por favor no lo hiciera, que lo que él estaba diciendo eran exactamente las mismas palabras de su tío, que no lo hiciera por favor, que no tenía que demostrar nada. Pero este muchacho era muy testarudo, era peor que el tío en sus épocas. Este muchacho de plano no había poder humano que lo convenciera de hacer lo contrario a lo que él pensaba. Entonces el papá sabía que iba a ser imposible. En eso llegó su tío, el único de la familia que la había visto, y le dijo a su hermano: ¿sabes qué? Déjalo que se vaya. Déjalo, hermano, ya sabemos, no hay otra manera. Tiene que verla, déjalo. A ver, pero es que tú corriste con la suerte de que caíste en el agua. ¿Qué va a pasar si a él se lo lleva? No se lo lleva, hermano, yo confío en que no se lo va a llevar. Tengo un presentimiento, tú no te preocupes, déjalo que vaya. Déjalo, es lo que le hace falta. Mira, ahorita tú aquí estás para detenerlo. ¿Qué va a pasar si un día no estás? Déjalo que se vaya. Está muy bien. Lo dejaron que se fuera. Pero el tío ya tenía su plan. El tío le dijo ya una vez que se fue: ¿sabes qué? Hay que seguirlo. Hay que seguirlo. Y si algo pasa o si la vemos, si se llega a aparecer, pues vamos por él y nos lo llevamos. Es muy probable que a lo mejor no la vea, pero le vamos a tener que dar su distancia, porque dicen que cuando andan varios no se acerca cuando andan solos. Entonces vamos a tener que cuidarlo a la distancia, porque si no la ve, pues va a pensar que sí es cierto, que son puras mentiras. Ojalá y la viera, ya para que se esté en paz, pero nosotros vamos a estar cerca para cuidarlo, para protegerlo. Lo dejaron ir. Este muchacho se fue caminando y anduvo caminando por toda la orilla de la presa. Anduvo caminando ahí por todo ese lugar, por donde su tío estuvo pescando. Pasó en repetidas ocasiones y nada, sin éxito. Hasta que de repente, ya pasada la medianoche, empezó a escuchar unos ruidos muy extraños entre los árboles.
Él pensó que muy probablemente iba a ser un animal nada más y decidió ir a investigar a ver qué era lo que estaba pasando, cuando de repente alcanzó a ver una silueta que salió entre los árboles y caminó hacia la presa. Trató de acercarse y cuando llegó, allí estaba una mujer de rodillas bebiendo agua con sus propias manos. Ahí estaba, él la estaba viendo a la distancia, pero no hacía caso. Aparentemente ella no se daba cuenta que estaba ahí. Él hacía algunos ruidos para ver si esta mujer volteaba, pero nada. Igual que con el tío, aparentemente esta mujer no sabía que él estaba ahí, pero él sí la estaba viendo. Hasta que de repente ella se endereza y voltea su rostro hacia él y se le queda viendo de una manera muy profunda directamente a los ojos. Se le queda viendo, pero no se sorprende de verlo ahí. No se sorprende, una mujer sola en la madrugada, en un lugar así, al darse cuenta que hay un hombre, normalmente se asustaría, pero esta mujer no. Esta mujer no se sorprende, como si ya supiera que la estaban observando, como si ya supiera que este muchacho estaba ahí, pero de alguna manera no le tenía miedo. Cuando esta muchacha se pone de pie y camina hacia él, él también camina hacia ella y lo primero que nota es que sus pies están muy extraños. En medio de aquella oscuridad profunda como la vez del tío, lo único que él podía ver era ella, como si ella tuviera algún brillo, alguna luz propia, que en medio de aquella oscuridad era lo único que se podía ver, a ella. Era muy extraño el estar viendo a esta mujer, y aunque su cuerpo le avisaba que tenía que salir inmediatamente de ese lugar, no podía. Sus pensamientos eran salir de ahí, pero su cuerpo era caminar hacia ella. Entonces, algo muy raro estaba pasando, siendo que él era una persona que nadie lo hacía cambiar de opinión, que siempre hacía lo que quería. Él quería salir de ese lugar. Algo le estaba advirtiendo que tenía que salir de ahí, pero su cuerpo no respondía. Él trataba de caminar y sus piernas caminaban en sentido contrario hacia donde él pensaba ir. Ahí estaba esa mujer cada vez más cerca, una mujer de tez morena, con su pelo muy largo, su rostro finito, un rostro muy hermoso, una mujer muy hermosa, sus ojos completamente negros, grandes y muy bonitos. Este muchacho sabía en lo más profundo de su alma que era la ciguapa. Él sabía que era ella. Quería salir de ahí, pero no podía. Se acercó a ella y pudo verle aquellos ojos negros, aquellos ojos profundos, justo como su tío lo mencionaba, justo como su tío lo decía. Eran unos ojos negros tan profundos como si fueran un túnel muy largo, pero eran unos ojos muy hermosos, a pesar de que parecía que no tenía nada, que sus ojos eran huecos, eran unos ojos preciosos. Él estaba muy asustado porque quería salir de ahí, pero no podía. Había alguna fuerza extraña que lo atraía hacia esa mujer, y él trataba de salir del lugar, pero no podía. ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Por qué no podía salir de ahí? ¿Qué era lo que pasaba? Cuando menos acordó, estaba frente a ella. La tenía unos escasos centímetros, viéndolo directamente a los ojos, casi como si se fueran a dar un beso. Él estaba maravillado con tanta belleza. Estaba ante la mujer más hermosa que jamás hubiera visto. Estaba ahí. De cierta forma la miraba pues de manera morbosa. Estaba en medio de la nada, en plena noche, frente a una mujer preciosa. Entonces fue ahí cuando él supo que muy probablemente él iba a ser de las historias de aquellas personas desaparecidas, porque su cuerpo ya no le respondía, su cuerpo ya no obedecía. Entonces él estaba a punto de irse con ella, y así fue. Esta mujer se dio la vuelta y empezó a caminar hacia lo profundo del bosque, y él involuntariamente se fue caminando detrás de ella. Él le ordenaba a su cuerpo, con su cerebro, con su mente, irse hacia el otro lado, pero su cuerpo no respondía. La mujer se fue caminando sin voltearlo a ver, y él, por instinto, por inercia o por algo desconocido, él iba detrás de ella.
De vez en cuando volteaba hacia los lados y se daba cuenta que estaba en una zona del bosque que él ya no conocía. Estaba perdido, ya no sabía dónde estaba. Aquella mujer seguía caminando y él involuntariamente la iba siguiendo. Cuando de repente, abajo de un árbol muy grande y muy antiguo, un tronco muy ancho, estaba una pequeña choza que apenas y se alcanzaba a ver con la luz de la luna. De esa choza salió una mujer ya muy anciana, una viejita aparentemente de unos 90 años. Lo detuvo poniendo su mano en el pecho y le preguntó: ¿a dónde vas, muchacho? ¿A dónde vas? No lo sé, dijo, te lleva la ciguapa. La ciguapa te lleva, muchacho, ¿a dónde vas? No sé, es que estoy perdido, no sé dónde estoy. Tranquilo. Aquella mujer lo metió a su pequeña cabañita. Lo metió y le dijo: no te preocupes, aquí vas a estar bien. Le puso una pequeña manta en el piso y le dijo: acuéstate, descansa, ya mañana te vas a tu casa. Aquí estate. Adentro de aquella choza estaba una pequeña alumbrada que mantenía la choza calientita. Este muchacho se sintió muy cómodo, extrañamente se sintió a salvo y se acostó. Y solo podía ver que aquella viejita se acostó a un lado de él como para estarlo cuidando. Muy pronto empezó a sentir un sueño muy profundo y aquella mujer también. Se quedaron dormidos los dos. Al siguiente día por la mañana, despertó debajo de aquel árbol. Ahí estaba, pero no había manta, no había choza, no había casa, ni rastros de aquella viejita. Solamente estaba aquel árbol antiguo, aquel árbol de tronco muy grueso. Aquella mujer, ¿dónde estaba? Inmediatamente él se levantó y empezó a caminar buscando la vereda por la que había ido caminando. Solamente recordaba una pequeña vereda. Estuvo perdido alrededor de 2 a 3 horas caminando por el bosque hasta que dio con el camino. Empezó a caminar en terrenos ya más conocidos para él. Ya se dio cuenta de dónde estaba y agarró con rumbo hacia el pueblo. Y ahí estaban sus tíos. Sus tíos ya iban a su encuentro. Los tíos estaban muy preocupados. El papá soltó el llanto y le dijo: hijo, pensé que ya no te iba a recuperar. ¿Para qué me dejabas ir, papá? ¿Para qué me dejabas? Es cierto, la historia de la ciguapa es real. Es real, papá, yo la vi. El tío le dijo: mira, mijo, te dejamos ir porque nosotros te íbamos a cuidar. Te íbamos a cuidar, mijo. Pero de repente se puso todo muy oscuro, te metiste entre los árboles y te nos perdiste. Ya no te vimos, duramos toda la noche buscándote. Toda la noche. Y no te encontramos, pensamos que ya te habías perdido. Pensamos que la ciguapa ya te había llevado, que ya te había robado el alma. Al llegar a la casa y platicarle a los abuelitos lo que había sucedido, les dijo: miren, mis hijos, ya van dos de mi familia que ven a la ciguapa. Hagan caso, por favor. Este muchacho también le tocó comprobar la historia. La ciguapa es real, mi gente. Lo único que no se explican, pues, es quién es aquella viejita. ¿Quién era aquella viejita que lo salvó, que lo detuvo? ¿Cómo lo sacó de aquel trance? Porque se dice que la ciguapa es como si los hipnotizara. Su cuerpo ya no responde. Se los lleva. Este muchacho, al igual que el tío, estuvo como una semana y media con mucho dolor de cabeza, con diarrea y vómito, con mucha fiebre. Y dice que hasta hoy en día todavía sigue recordando aquellos ojos profundos, negros, completamente oscuros y profundos, como si fueran un túnel oscuro. Entonces, mi gente, pues es la historia de la ciguapa. De la ciguapa, mi gente. Yo sé que por allá, yo creo que a muchas personas les ha tocado verla. A muchas personas les ha tocado escuchar relatos sobre este ser que no sabemos qué es lo que sea. A lo mejor es alguna criatura que adopta la imagen de una mujer muy hermosa, pero con esa característica que tiene sus pies volteados al revés. Y por ahí los cazadores, los que salen al bosque y han tratado de encontrarla, pues es imposible porque no saben hacia qué rumbo tomar, porque ella va pintando sus huellas al revés. Entonces, pues es un ser muy extraño, mi gente. Espero que les haya gustado esta historia, este lugar, mi gente. La verdad, a mí se me hizo un lugar muy interesante para
para platicarles esta historia que a mí me fascinó, la mera verdad. Porque por ejemplo aquí en México, pues a mí me ha tocado escuchar a La Llorona, eso sí en repetidas ocasiones. La mujer de caballo, la mujer cara de caballo, afortunadamente no. Afortunadamente esa sí no me ha tocado verla y pues ni ganas, imagínense. No sabemos qué sea ese ser, como también la gente que lo ha visto aquí en México, la mujer cara de caballo, pues también la describen como una mujer de curvas muy exageradas y de una belleza extrema. Y cuando llegan a una zona muy oscura, se les voltea y tiene la cara de caballo. La gente se impresiona tanto que muchos se han infartado y muchos se han desmayado nada más. Y al despertar, pues despiertan en un cerro lejano que no saben ni cómo llegaron hasta allá. Entonces, pues para mí son historias muy similares, ¿verdad? Pues bueno, mi gente, espero que les haya gustado esta historia y este lugar. Soy su amigo Luis Carrillo y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias.